Hoy os voy a contar una historia que empieza con un pensionista de Valladolid y termina con un robo silencioso a millones de personas en toda España. Un robo que no comete un ladrón con pasamontañas. Un robo que comete la letra pequeña de una ley. Una ley que todos los medios han aplaudido. Una ley que el gobierno ha vendido como una victoria. Una ley que lleva por nombre Ley 21/2021. Y que, bien leída, esconde una trampa que cada mes de enero te quita dinero del bolsillo sin que tú te enteres. Soy don Alberto Pensiones, y en este canal no venimos a contaros cuentos. Venimos a destripar la letra pequeña. Venimos a explicaros, con cifras, con nombres, con artículos de ley en la mano, por qué vuestra pensión no sube lo que os prometen. ¿Por qué el 2,7% que anuncia la ministra Elma Saiz en televisión no es el 2,7% que llega a vuestra nómina? ¿Por qué hay millones de jubilados españoles que están cobrando mes a mes menos de lo que les correspondería si las matemáticas fueran honestas? Y os prometo una cosa, al final de este vídeo vais a saber exactamente cuánto os han quitado, cuánto os están quitando y cuánto os van a seguir quitando durante los próximos 20 años de vuestra jubilación si no hacéis nada al respecto. Así que si tenéis más de 65 años, si cobráis una pensión contributiva, si tenéis complemento a mínimos o si simplemente os importa vuestro dinero, quedaos hasta el final. Porque lo que voy a contaros no lo vais a escuchar en ningún telediario, ni en El País, ni en La Sexta, ni en la cadena SER, ni en ningún medio que dependa de subvenciones públicas. Esto solo lo vais a oír aquí, en este canal, de mi voz. Y os juro que cuando terminéis, vais a mirar vuestra última nómina con otros ojos. Empecemos por Antonio. Antonio Estevez Marín, 70 años, jubilado desde los 65. Trabajó 42 años en una fábrica de azulejos en Valladolid. 42 años cotizando. 42 años madrugando a las 6 de la mañana. 42 años pagando sus impuestos sin chistar. Antonio no es un rebelde. Antonio no es un activista. Antonio es un hombre normal que hizo lo que se esperaba de él. Trabajó, cotizó, se jubiló. Y ahora cobra una pensión de 1.300 euros brutos al mes, con 14 pagas. Porque en este país, afortunadamente, todavía cobramos pagas extras de verano y Navidad. Antonio, como todos vosotros, escuchó en las noticias de diciembre de 2025 que la ministra anunciaba una revalorización del 2,7% para las pensiones contributivas. Y Antonio, que es bueno en matemáticas porque ha llevado las cuentas de su casa durante 50 años, hizo el cálculo. 1.300 euros por 2,7%, igual a 35 euros con 10 céntimos más al mes. 35 euros. Eso es lo que Antonio esperaba ver reflejado en su nómina de enero de 2026. 35 euros más. Nada del otro mundo. Pero en una casa donde el gas ha subido, donde la luz ha subido, donde la cesta de la compra ha subido, donde los medicamentos ya no son tan baratos como antes, 35 euros son 35 euros. Pero Antonio, cuando recibió su primera nómina del año nuevo, se encontró con una sorpresa. Un detalle que le hizo ponerse las gafas, leerlo 2 veces, pedirle a su hija que lo mirara también. Porque no cuadraba. La subida no era de 35 euros. La subida era de 29 euros con 90 céntimos. 5 euros y 20 céntimos menos de lo que había calculado. 5 euros y 20 céntimos que, multiplicados por 14 pagas al año, son 72 euros con 80 al año. Y si Antonio vive 20 años más, que es la esperanza de vida media de un hombre de 70 años en España, son 1.456 euros. 1.456 euros que Antonio no va a cobrar, que están literalmente evaporados. Y no por un error informático, sino por la letra pequeña de la Ley 21/2021. Antonio llamó a su gestoría. Le atendió una chica muy amable que le dijo: Antonio, no es un error, es que usted tiene complemento a mínimos. Y Antonio dijo: ¿complemento a mínimos? Yo llevo cobrando lo mismo toda la vida. Nunca me han dicho nada de complemento a mínimos. Y la chica le explicó pacientemente que una parte de su pensión, concretamente 100 euros, es complemento a mínimos, y que ese complemento a mínimos no se revaloriza al 2,7% como el resto de su pensión,
ese complemento se revaloriza a otro ritmo, un ritmo más lento, un ritmo que la ley permite, un ritmo que efectivamente deja a Antonio con 5,20 € menos cada mes. Y aquí es donde empieza la historia que quiero contaros hoy. Porque Antonio no es una excepción. Antonio es la regla. En España hay más de 2.300.000 pensionistas que cobran complemento a mínimos. 2.300.000 personas a las que, cada enero, les están aplicando una fórmula distinta a la que anuncia el gobierno. 2.300.000 españoles que, si hacen el cálculo como lo hizo Antonio, descubrirán que la subida de su pensión es menor de la que esperaban. Y lo peor de todo es que la inmensa mayoría ni siquiera lo sabe, ni siquiera se da cuenta. Pagan, aceptan y siguen. Yo, don Alberto Pensiones, llevo 3 meses encerrado en los boletines oficiales del Estado. 3 meses leyendo artículo por artículo la Ley 21/2021. 3 meses cotejando datos del Instituto Nacional de Estadística, del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, del IMSERSO, de las asociaciones de pensionistas como la Unión Democrática de Pensionistas. Y lo que os voy a contar hoy es la verdad legal, la verdad matemática. La verdad que tenéis derecho a conocer. Pero antes de seguir, dejadme que os explique una cosa muy importante. No soy economista, no soy abogado, no soy funcionario. Soy un ciudadano como vosotros que se cansó de ver cómo a mi padre, a mi suegra, a mis vecinos del pueblo, a los amigos de la partida de cartas, les estaban tomando el pelo con números que ni ellos entendían. Empecé a investigar para mi familia y cuando vi la magnitud del engaño, decidí que tenía que contárselo a todo el mundo. Así nació este canal, así nació Don Alberto Pensiones. Y así vamos a seguir, mientras me queden fuerzas y vosotros me sigáis apoyando. Dicho esto, entremos en materia. Porque la historia de Antonio, la historia de los 2.300.000 pensionistas con complemento a mínimos, empieza mucho antes de enero de 2026. Empieza en realidad en diciembre de 2021, cuando el Congreso aprobó la Ley 21/2021. La ley que todos llamaron, en su momento, la gran victoria de los pensionistas. La ley que garantizaba, por fin, que las pensiones subirían cada año con el IPC. La ley que acababa con el famoso 0,25% del gobierno de Rajoy. ¿Recordáis aquello, verdad? Aquel insulto de subida de 25 céntimos por cada 100 euros. Aquella humillación que duró varios años y que empobreció a generaciones enteras de jubilados. Pues la Ley 21/2021 vino, supuestamente, a corregir aquello, a blindar las pensiones, a garantizar el poder adquisitivo, a establecer un mecanismo automático de revalorización anual basado en el IPC medio interanual. ¿Verdad que suena bien? Pues esperad que la realidad es otra. Porque esa ley, amigos míos, tiene trampa. Y la trampa está en los detalles. Está en los artículos que nadie lee. Está en las disposiciones adicionales que nadie comenta en televisión. Está en los reales decretos que vienen después, que modifican la ley original y que introducen matices que cambian completamente el juego. Y el matiz más importante, el que afecta a Antonio, el que os afecta a vosotros, es este. La revalorización no es única. La revalorización tiene 3 velocidades. Repetidlo conmigo. 3 velocidades. 3 ritmos distintos. 3 fórmulas que se aplican simultáneamente a partes distintas de vuestra pensión. Y solo la primera velocidad, la más visible, es la que anuncia el gobierno en televisión. Las otras 2, las que afectan a los más vulnerables, se aplican en silencio, sin titulares, sin ruedas de prensa, sin comunicados. Primera velocidad. Pensiones contributivas. Esas suben con el IPC medio interanual. Este año, 2,7%. Esto es lo que la ministra anuncia. Esto es lo que los telediarios repiten. Esto es lo que todos creéis que cobraréis. Y en parte es verdad. La parte contributiva de vuestra pensión sube ese porcentaje exacto. Segunda velocidad. Pensiones mínimas. Aquí la cosa cambia. Las pensiones mínimas, por mandato del Real Decreto Ley 8/2023, suben más. Este año en torno al 6% para las mínimas con cónyuge a cargo. Más que la inflación. Esto suena bien, ¿no? Suena a justicia social. Suena a protección de los más vulnerables.
Y de nuevo, en parte es verdad. Tercera velocidad. Pensiones no contributivas. Las que cobran los que nunca cotizaron lo suficiente para generar derecho a pensión contributiva. Aquí la subida es aún mayor, 9%. Un refuerzo extraordinario que se ha mantenido estos últimos años. Hasta aquí todo parece lógico. Hasta aquí todo parece un sistema justo. Los que menos tienen suben más. Los que tienen pensión normal suben con el IPC. Los que no cotizaron reciben un refuerzo. Perfecto, admirable, solidario. Pero entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está la trampa? ¿Dónde está el engaño del que os hablo? Pues aquí viene lo bueno. Prestadme atención porque esto es lo que nadie os cuenta. El problema está en el complemento a mínimos. Ese concepto que aparece en la nómina de Antonio. Ese concepto que aparece en la nómina de más de 2.300.000 españoles. El complemento a mínimos es una cantidad que se suma a la pensión contributiva cuando esa pensión, por sí sola, no llega al mínimo legal establecido. Es decir, si vosotros cotizasteis durante toda vuestra vida laboral, pero vuestra pensión calculada resulta ser, pongamos, 900 euros, y el mínimo legal para vuestra categoría son 1.000 euros, el Estado os complementa esos 100 euros de diferencia, para que lleguéis al mínimo, para que no caigáis por debajo del umbral. Y aquí está la clave. Esos 100 euros de complemento no se revalorizan como pensión contributiva. Se revalorizan como pensión mínima, pero con una fórmula que en la práctica resulta en una subida menor que el 2,7% de las contributivas puras. Os lo explico con el caso de Antonio. Antonio tiene una pensión total de 1.300 euros. De esos 1.300, 1.200 son pensión contributiva pura. Los otros 100 euros son complemento a mínimos. Cuando llega enero y se aplica la revalorización, el Estado hace lo siguiente. A los 1.200 euros de pensión contributiva les aplica el 2,7%. Resultado, 1.232 euros con 40 céntimos. Una subida de 32 euros con 40. Hasta aquí, bien. Pero a los 100 euros de complemento a mínimos no les aplica ese 2,7%. Les aplica otra fórmula. Una fórmula que este año concretamente se ha traducido en un incremento efectivo menor. Y el complemento pasa de 100 euros a 101,80 céntimos. 1,80 de subida. No 2,70, 1,80. Exactamente 90 céntimos menos de lo que habría correspondido si se hubiera aplicado el mismo 2,7% a toda la pensión. Sumad 1.232,40 más 101,80. Total, 1.334,20. Antonio recibe una subida total de 34 euros con 20 céntimos. Cuando la cuenta simple, la que hizo Antonio con el 2,7%, daba 35,10 céntimos. Diferencia, 90 céntimos al mes, por 14 pagas. 12 euros con 60 al año, por 20 años de jubilación. 252 euros. Bueno, pensaréis, 252 euros no es el fin del mundo. Y tenéis razón. En el caso de Antonio, con solo 100 euros de complemento a mínimos, la pérdida es moderada. Pero escuchadme bien, escuchadme muy bien, porque aquí viene lo gordo. Hay pensionistas en España que tienen 500, 600, 700, 800 euros de complemento a mínimos. Jubilados con carreras de cotización cortas. Viudas que accedieron a la pensión tras quedarse sin marido. Personas con cotizaciones parciales. Trabajadores del campo que cotizaron mediante el régimen especial agrario. Empleadas de hogar que solo pudieron cotizar de forma irregular. Autónomos que durante años cotizaron por la base mínima. Para todos ellos, el complemento a mínimos puede ser la mitad, o incluso más de la mitad, de su pensión total. Y si el complemento a mínimos se revaloriza a un ritmo inferior, la pérdida acumulada a lo largo de 20 años de jubilación puede superar fácilmente los 1.500, los 2.000, los 3.000 euros. Dinero real. Dinero que podría pagar calefacción en invierno. Dinero que podría pagar medicinas que la seguridad social no cubre. Dinero que podría pagar una comida digna para un nieto. Y este es el escándalo silencioso. Este es el robo que nadie denuncia. Este es el engaño legal, perfectamente legal, completamente legal,
amparado por la Ley 21/2021, ratificado por el Real Decreto Ley 8/2023, que se aplica año tras año sin que ningún medio generalista lo explique con claridad. Porque, atención a lo siguiente, cuando la ministra sale en televisión y dice «las pensiones suben un 2,7%», está diciendo la verdad. Técnicamente, legalmente, formalmente, las pensiones contributivas suben un 2,7%, pero omite deliberadamente el detalle de que esa subida no se aplica de manera uniforme a todas las partes de la pensión de millones de españoles. Omite que hay 2.300.000 pensionistas a los que el cálculo real les deja una subida efectiva menor. Y esa omisión, amigos míos, no es ingenua, no es un descuido, no es un error comunicativo, es política deliberada. Porque explicar las 3 velocidades, explicar las fórmulas distintas, explicar el complemento a mínimos y su revalorización diferenciada es complicado. Es técnico, no queda bien en un titular, no se tuitea fácil, no cabe en 30 segundos de telediario. Es mucho más cómodo, para el gobierno de turno, decir simplemente «suben las pensiones un 2,7%» y dejar que el ciudadano crea que su pensión, entera, íntegra, completa, va a subir exactamente ese porcentaje. Pero aquí estamos, aquí estoy yo, para contaros lo que no os cuentan, para explicaros lo que no os explican, para destripar la letra pequeña que nadie quiere que leáis. Dejadme que os dé más datos, porque lo que os he contado hasta ahora es solo el principio, solo la punta del iceberg. Según los últimos datos publicados por el Imserso y recogidos en el informe anual del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en España cobran pensión contributiva aproximadamente 10.300.000 personas. De esas 10.300.000 personas, 2.347.000 reciben complemento a mínimos. Eso es, atención al dato, más del 22% del total. Más de 1 de cada 5 pensionistas contributivos, casi un cuarto del sistema. Y esos 2.347.000 españoles son, en su inmensa mayoría, los más vulnerables. Los que tuvieron carreras de cotización más cortas, los que trabajaron en sectores peor pagados, los que sufrieron precariedad, los que cobraron toda su vida cerca del salario mínimo. Las mujeres especialmente, que en muchos casos interrumpieron su carrera laboral para cuidar hijos o mayores. De esos 2.347.000, aproximadamente el 65% son mujeres. 65%. Las viudas, las cuidadoras, las trabajadoras del hogar, las jornaleras. Ellas son las principales víctimas de este engaño estadístico. Y es precisamente a ellas, a las más vulnerables, a las que este sistema de 3 velocidades castiga con menor subida efectiva. Porque mientras una pensión contributiva pura de 2.000 euros sube íntegramente al 2,7%, una pensión mixta de 1.000 euros con 400 de complemento a mínimos sube a un ritmo menor en su parte complementaria. La progresividad que el gobierno presume, en la práctica, se diluye por el mecanismo diferenciado de revalorización. Ahora os voy a contar otro caso. El caso de María Fernández Gutiérrez, 68 años, viuda. Vive en un pueblo de Cáceres, en Extremadura. Su marido, Julián, trabajó en el campo toda su vida. Cotizó al régimen especial agrario. Murió hace 6 años de un infarto. María cobra desde entonces pensión de viudedad, mínima, 893 euros brutos al mes. De esos 893, 412 son complemento a mínimos, casi la mitad de su pensión. Cuando en enero de 2026 el gobierno anunció el 2,7%, María esperaba ver un incremento de 24,09 euros. Lo que recibió fue un incremento de 18,20 euros. Casi 6 euros menos de lo esperado. 6 euros al mes. 84 euros al año. Si María vive 22 años más, que es la esperanza de vida media de una mujer de 68 años en España, son 1.848 euros perdidos. Dinero que María no va a ver nunca. Dinero que, en su economía de viuda rural extremeña,
representa literalmente la diferencia entre poder pagar el gasoil de la calefacción todo el invierno o tener que apagarla en febrero. Y os pregunto a vosotros que me estáis escuchando, ¿es esto justo? ¿Es esto lo que se aprobó en el Pacto de Toledo? ¿Es esto lo que se vendió como la gran victoria de los pensionistas en 2021? ¿Es esto lo que merecen María Fernández, Antonio Estévez y los millones de españoles que trabajaron y cotizaron para construir este país? Yo os digo que no. Os digo que esto no es justo. Os digo que esto es una trampa matemática disfrazada de política social. Os digo que cuando los más vulnerables reciben subidas efectivas menores que los más acomodados, el sistema está haciendo exactamente lo contrario de lo que dice hacer. Pero esperad, que aún hay más. Porque el complemento a mínimos no es el único caso. Hay más capas, más velocidades, más letras pequeñas. Hablemos de las pensiones de clases pasivas. Los funcionarios del Estado que se jubilaron bajo el antiguo régimen, antes de 2011, cobran por clases pasivas. Su revalorización, aunque teóricamente se ajusta al IPC, tiene peculiaridades técnicas que en algunos casos producen diferencias de céntimos o incluso de euros respecto a las contributivas puras. No son grandes diferencias, pero son diferencias, y acumuladas a lo largo de años, suman. Hablemos del SOVI, el seguro obligatorio de vejez e invalidez, aquella pensión antiquísima, residual, que todavía cobran unas 300.000 personas en España. Mayores de 80 años, en su inmensa mayoría. Cuantías ridículas, en torno a 500 euros al mes. El SOVI se revaloriza, sí, pero con su propia fórmula, su propia cuantía mínima, su propio ritmo. Y ese ritmo, en la práctica, suele quedarse por debajo de las contributivas. Hablemos de las pensiones de orfandad, de las pensiones en favor de familiares, de las pensiones de gran invalidez con complemento por tercera persona. Cada una tiene sus propias reglas, sus propios matices, sus propias letras pequeñas. Y en cada una de esas letras pequeñas se esconde, potencialmente, una diferencia que el ciudadano medio no detecta, que la gestoría del barrio no te explica, que el funcionario del INSS sobrecargado de trabajo no tiene tiempo de desglosarte, que el sindicato, si no ha sido afiliado activo, no te defiende, que el medio de comunicación dependiente de subvenciones no te denuncia. Y así, mes a mes, año a año, se va escapando dinero, dinero vuestro, dinero que cotizasteis, dinero al que tenéis derecho, dinero que, por la complejidad técnica del sistema y por la opacidad deliberada del poder político, se diluye en las grietas del sistema sin que nadie rinda cuentas. Por eso, amigos míos, por eso existe este canal. Por eso existe Don Alberto Pensiones. No para asustaros, no para indignaros por indignaros, sino para daros las herramientas intelectuales, las herramientas legales, las herramientas prácticas, para que podáis vosotros mismos revisar vuestra nómina, para que podáis vosotros mismos detectar si hay una diferencia, para que podáis vosotros mismos exigir explicaciones y, si procede, reclamar. Porque escuchadme bien esto que os voy a decir ahora. El Estado no os va a revisar la pensión de oficio. El Estado no os va a mandar una carta diciendo: «Oiga, señora Fernández, nos hemos dado cuenta de que su complemento a mínimos se ha calculado por debajo de lo que correspondía. Aquí le devolvemos la diferencia». No, eso no va a pasar. Nunca, jamás. Si vosotros no miráis vuestra nómina, si vosotros no hacéis los cálculos, si vosotros no pedís explicaciones, el dinero se queda en las arcas. Punto. Así de sencillo, así de crudo. Vamos a hacer un ejercicio práctico. Ahora, en este mismo vídeo, coged vuestra última nómina de pensión, la de enero de 2026 si ya la habéis recibido, o la de diciembre de 2025 si aún no. Miradla, tomadla en las manos, con calma, con las gafas puestas, sin prisas. En esa nómina vais a ver varias líneas. La primera generalmente es pensión base. Esa es la cantidad contributiva que el sistema calculó en función de vuestras cotizaciones. La segunda, si la tenéis, pondrá complemento a mínimos o algo similar. A veces viene como garantía de mínimos
o complemento hasta mínimo. Son sinónimos. La tercera puede ser algún complemento específico, como el de grandes invalideces, el de cónyuge a cargo, el de maternidad o el nuevo complemento para reducir la brecha de género. Y luego vienen los descuentos. IRPF, cotización a la seguridad social si estáis en régimen de clases pasivas, y la cantidad líquida que os ingresan. Fijaos primero en la pensión base. Comparad la cantidad de enero de 2026 con la de diciembre de 2025. La diferencia, dividida entre la cantidad de diciembre multiplicada por 100, os da el porcentaje de subida de esa línea. Si sale 2,7%, correcto. Si sale menos, hay algo que revisar. Fijaos luego en el complemento a mínimos, si lo tenéis. Haced la misma comparación. Si la subida de esa línea es menor que la subida de la pensión base, y lo va a ser casi seguro, ahí tenéis la trampa de la que os hablo. Y entonces preguntaos honestamente, esa diferencia multiplicada por 14 pagas, multiplicada por los años que os quedan de jubilación, ¿cuánto suma? Haced el cálculo, aunque sea aproximado, aunque sea a ojo, y veréis que en muchos casos son cientos o incluso miles de euros. Y entonces tomad una decisión, porque tenéis dos opciones. Opción 1, aceptar, encogerse de hombros, decir es lo que hay. Guardar la nómina en el cajón, seguir con vuestra vida. Y así es como pierden la inmensa mayoría, por resignación, por desconocimiento, por cansancio. Opción 2, actuar. Acudir a vuestra gestoría, acudir al INSS, acudir a una asociación de pensionistas como la UDP, pedir un desglose detallado, pedir que os expliquen línea por línea cómo se ha calculado la revalorización de vuestra pensión. Pedirlo por escrito si es necesario. Y si detectáis una irregularidad, si detectáis que el cálculo no se ha hecho conforme a la ley, reclamar. Tenéis derecho a reclamar. Tenéis derecho a una revisión. Tenéis derecho a exigir que el Estado os explique con números por qué vuestra pensión ha subido lo que ha subido. Yo sé que esto es complicado. Yo sé que muchos de vosotros, especialmente los que tenéis edad avanzada, no os sentís cómodos reclamando. No os gusta discutir con la administración. Preferís no molestar, no dar guerra. Pero dejadme que os diga una cosa. Reclamar vuestros derechos no es molestar. Reclamar lo que os corresponde no es dar guerra. Es simplemente ejercer vuestra ciudadanía. Es simplemente decirle al Estado que os cobró impuestos durante 40 y tantos años, oiga, ahora que soy yo el que cobra una prestación, haga usted bien los números. Y si no os sentís capaces solos, pedid ayuda. Tenéis hijos, tenéis sobrinos, tenéis nietos mayores de edad. Enseñadles este vídeo. Que ellos os ayuden con el cálculo. Que ellos os acompañen al INSS. Que ellos hagan la llamada a la asociación de pensionistas. Esto no es solo vuestra lucha. Es la lucha de toda vuestra familia. Porque ese dinero que pierde un abuelo es dinero que deja de circular en la economía familiar. Es dinero que no se gasta en el regalo del cumpleaños del nieto. Es dinero que no se gasta en la comida de Navidad. Es dinero que se evapora. Ahora os voy a contar otra historia. La historia de Ramón Pérez Balbuena. Ramón tiene 75 años. Vive en Gijón, en Asturias. Trabajó en la minería durante 38 años. Empezó a los 17. Se jubiló a los 55 por los coeficientes reductores propios de la minería, una de las pocas profesiones en España donde todavía se puede acceder a la jubilación anticipada sin penalización por la dureza de la actividad. Ramón cobra una pensión contributiva de 1.650 euros brutos. No tiene complemento a mínimos. Su pensión es íntegramente contributiva. Por lo tanto, la subida del 2,7% le aplica en su totalidad. 44,55 euros más al mes. Sin trampas, sin letras pequeñas. La pensión contributiva pura funciona. ¿Por qué os cuento el caso de Ramón? Porque quiero que entendáis una cosa. El problema no es la Ley 21/2021 en sí misma. El problema es cómo se aplica a los distintos segmentos de pensionistas. Y el problema específico es que los segmentos más vulnerables, los que tienen complemento a mínimos, los que cobran pensiones mínimas, los que cobran pensiones no contributivas,
Tienen reglas técnicas que, aunque formalmente les dan subidas porcentualmente mayores en algunos casos, en la práctica, por cómo se interactúa con el resto de su pensión, terminan recibiendo incrementos absolutos menores de los que debería corresponderles si el sistema fuera verdaderamente progresivo. Y aquí es donde quiero hacer una pausa para recapitular, porque llevamos ya un buen rato de vídeo y quiero que las ideas clave queden claras, grabadas, fijas en vuestra memoria. Idea número 1. La revalorización anual de las pensiones en España no es un porcentaje único y uniforme. Es un sistema de 3 velocidades. Pensiones contributivas al IPC, pensiones mínimas con fórmula reforzada, pensiones no contributivas con refuerzo extraordinario. Y además el complemento a mínimos se actualiza con una lógica propia que en la práctica genera subidas efectivas menores en la pensión total de quien lo cobra. Idea número 2. En España hay más de 2.300.000 pensionistas con complemento a mínimos. La inmensa mayoría son mujeres, viudas, trabajadores del campo, empleadas de hogar, personas con carreras laborales interrumpidas o precarias. Son los más vulnerables del sistema y son precisamente los que reciben subidas efectivas inferiores cuando se aplica la revalorización anunciada. Idea número 3. El gobierno, cuando anuncia la revalorización en televisión, omite deliberadamente esta complejidad técnica. No por malicia inocente, sino porque la comunicación política requiere titulares simples. Y un titular que diga 2,7% vende mucho mejor que un titular que diga 2,7% para contributivas, fórmula mixta para mínimas, 6% para mínimas con cónyuge, 9% para no contributivas, y el complemento a mínimos se actualiza según tabla aparte. Idea número 4. El Estado no revisa las pensiones de oficio. Si vosotros no miráis la nómina, si vosotros no hacéis el cálculo, si vosotros no reclamáis, el dinero se pierde. Para siempre. Sin que nadie os lo devuelva. Idea número 5. Reclamar no es molestar. Reclamar es ejercer vuestros derechos. Y tenéis herramientas, gestorías, asociaciones de pensionistas como la UDP, el propio INSS, que pese a la sobrecarga, está obligado a explicaros el cálculo si lo solicitáis por escrito. Estas 5 ideas, amigos míos, son el núcleo de lo que quería transmitiros hoy. Guardadlas, compartidlas con vuestros familiares, compartidlas con vuestros vecinos, compartidlas con los amigos de la partida de dominó del centro de mayores, porque la información es poder. Y en el caso de las pensiones, la información es, literalmente, dinero. Ahora voy a daros un consejo práctico más. Un consejo que os va a servir no solo este año, sino todos los años que os queden por delante. Porque esto no es una cuestión de 2026. Esto se va a repetir, con variaciones, cada enero. Cada año el gobierno anunciará un porcentaje. Cada año el ciudadano medio creerá que toda su pensión sube ese porcentaje. Y cada año, millones de españoles con complemento a mínimos o con peculiaridades técnicas en su pensión recibirán incrementos efectivos menores. El consejo es este: creaos una carpeta física, de cartón, de las de toda la vida, o una carpeta digital, si os manejáis con el ordenador, y guardad cada enero copia de vuestra nómina de pensión, la de diciembre del año anterior y la de enero del año en curso. 2 nóminas, una al lado de la otra. Y cada año hacéis la comparación. Anotáis en una libreta. Año 2025, pensión total X. Año 2026, pensión total X más tal. Subida en euros, subida en porcentaje. Y repetís la operación año tras año. Con el tiempo, esa libreta se convierte en un historial personal de vuestra pensión. Un historial que, si un día os hace falta reclamar, es oro. Porque tenéis datos, tenéis fechas, tenéis cifras, tenéis pruebas. Y reclamar con pruebas es mucho más efectivo que reclamar con sensaciones. Y hay otro consejo, un consejo que puede resultar antipático, pero tengo que dároslo. Desconfiad de los mensajes tranquilizadores. Desconfiad del tranquilo, que ya está todo bien calculado. Desconfiad de la prisa en las ventanillas. Desconfiad del firme aquí sin leer, que es mucho papeleo. Vuestra pensión es vuestro sueldo. Es el dinero con el que vivís.
Y nadie va a defender ese dinero con más interés que vosotros mismos. Ni el funcionario, Ni la gestoría, ni el sindicato, ni el ministro. Solo vosotros. Os puedo asegurar una cosa. En mi investigación de estos últimos meses, he hablado con muchos pensionistas. He hablado con gestores. He hablado con abogados laboralistas. He hablado con funcionarios del INSS. Y todos, absolutamente todos, me han dicho lo mismo. El pensionista que revisa su nómina, que pregunta, que exige explicaciones, acaba cobrando más que el que acepta en silencio. Siempre, sin excepciones. Porque el sistema no está diseñado para favoreceros. Está diseñado para gestionar millones de pensiones con el menor conflicto posible. Y si vosotros no generáis conflicto, el sistema os paga lo que calcula por defecto, que no siempre es lo que os correspondería. Os voy a dar ahora las instituciones concretas a las que podéis acudir si detectáis algo raro en vuestra nómina de enero de 2026. Anotad, preparad papel y boli, o tomad captura de pantalla si lo preferís. Primero, Instituto Nacional de la Seguridad Social, el INSS. Podéis pedir cita en la oficina más cercana o hacerlo online en la sede electrónica. Tenéis derecho a solicitar un desglose completo del cálculo de vuestra revalorización, por escrito. Si la oficina se resiste, si el funcionario os dice que no puede, insistid. Y si hace falta, presentad una solicitud formal por registro. La Administración está obligada a responderos por escrito en un plazo determinado. Segundo, asociaciones de pensionistas. La más grande y la más activa es la Unión Democrática de Pensionistas, la UDP. Tienen oficinas en casi todas las provincias de España. Son gratuitas, asesoran sin coste y, lo más importante, tienen experiencia concreta en casos de revalorización mal calculada. Otras asociaciones importantes son la Federación de Asociaciones de Pensionistas de CCOO, la de UGT y asociaciones autonómicas diversas. Tercero, sindicatos. Si fuisteis afiliados a CCOO o UGT durante vuestra vida laboral, tenéis derecho a asesoramiento jurídico gratuito en materia de pensiones, aunque ya estéis jubilados. Usadlo. Para eso sirve la afiliación. Y si no fuisteis afiliados, podéis afiliaros ahora como pensionistas, con cuotas reducidas, y acceder al mismo servicio. Cuarto, gestorías privadas. Cuesta dinero, sí, pero una buena gestoría, especializada en derecho laboral y pensiones, puede detectar irregularidades que otros pasan por alto. Si vuestra pensión es alta, si tenéis carreras de cotización complejas, si os jubilasteis bajo varios regímenes distintos, una gestoría especializada puede valer cada euro que os cobre. Quinto, en casos graves, de evidente error o mala aplicación de la normativa, existe la vía judicial, la jurisdicción social, los tribunales laborales. Hay precedentes de sentencias que han obligado al INSS a recalcular pensiones mal revalorizadas. Cuesta tiempo, cuesta dinero, pero si la cantidad en juego es grande y el error es claro, merece la pena. Vamos terminando. Llevamos ya mucho rato y quiero que os quedéis con 3 reflexiones finales. 3 ideas que resumen el espíritu de este canal, el espíritu de Don Alberto Pensiones, el espíritu que me mueve cada vez que me siento frente a la cámara para grabar uno de estos vídeos. Reflexión primera. La pensión no es un regalo del Estado. La pensión es un derecho. Un derecho que se gana con décadas de cotizaciones. Un derecho que, por tanto, se puede y se debe reclamar cuando se ve cuestionado. Os han hecho creer durante años que el Estado os hace un favor pagándoos la pensión. Mentira. Vosotros pagasteis durante 40 años para que, cuando llegara el momento, el sistema os devolviera lo que habíais aportado, más los rendimientos correspondientes. Es un contrato, y los contratos se cumplen. Y si no se cumplen, se reclaman. Reflexión segunda. La vejez no es sinónimo de resignación. Conozco a muchos mayores que, cuando detectan algo injusto, se encogen de hombros y dicen: «Ya soy mayor, ¿qué más me da? Que se preocupen otros». No. La vejez es precisamente la edad de la experiencia, del conocimiento, de la sabiduría.
Y es también la edad de exigir que las cuentas claras. Porque los que vivisteis las privaciones de la posguerra, los que construisteis este país con vuestro trabajo, los que educasteis a hijos y nietos, tenéis más derecho que nadie a exigir que se os respete. Y respetar, en el caso del Estado, significa pagar lo que corresponde, con transparencia, con exactitud, sin trampas. Reflexión tercera. La solidaridad entre generaciones pasa por la información. Si vosotros, los pensionistas de hoy, lucháis por vuestros derechos, estáis luchando también por los derechos de vuestros hijos y nietos. Porque el sistema de pensiones que vosotros defendáis hoy es el que ellos encontrarán cuando les toque jubilarse. Si dejáis que el sistema os engañe con letras pequeñas, estáis aceptando que el sistema engañe también a los que vienen detrás. En cambio, si os plantáis, si exigís, si reclamáis, estáis marcando un precedente. Estáis enseñando al sistema que aquí hay ciudadanos atentos, ciudadanos informados, ciudadanos que no se dejan tomar el pelo. Y esa cultura cívica es el mejor legado que podéis dejar a las generaciones futuras. Y una cosa más, una última cosa antes de despedirme. Este canal, Don Alberto Pensiones, no tiene subvenciones, no tiene patrocinadores de grandes grupos. No dependo de partidos políticos, no dependo de sindicatos, no dependo de asociaciones patronales. Dependo única y exclusivamente de vosotros, de vuestras visualizaciones, de vuestros comentarios, de vuestras suscripciones, de vuestras compartidas en WhatsApp con los familiares y amigos. Por eso, si lo que habéis oído hoy os ha parecido útil, si os ha parecido importante, si creéis que otros pensionistas deberían escucharlo, os pido 3 cosas. 1. Dadle al botón de suscribirse. Es gratis, no os cuesta nada, y a mí me ayuda enormemente a crecer. 2. Dejad un comentario abajo. Contadme cuánto os ha subido la pensión este enero, si tenéis complemento a mínimos, si habéis detectado alguna diferencia. Vuestros testimonios son oro. Son casos reales que pueden inspirar vídeos futuros. Y 3. Compartid este vídeo por WhatsApp, por Facebook, por correo electrónico, con vuestros hermanos, con vuestros hijos, con los amigos del centro de mayores, con los vecinos del rellano. Cuanta más gente sepa esto, más difícil será que el engaño siga funcionando. Y quedaos con esto. Antonio Estévez, el pensionista de Valladolid con el que empezamos este vídeo, ya sabe por qué su pensión subió 5 euros menos de lo que esperaba. Ya ha llamado a la UDP. Ya tiene cita en el INSS. Va a pedir el desglose completo. Va a reclamar si procede. Antonio ha pasado de víctima silenciosa a ciudadano activo, en cuestión de una tarde, simplemente por tener la información correcta. Vosotros podéis hacer lo mismo, hoy, ahora, cuando termine este vídeo. Coged la nómina, haced el cálculo, y si las cuentas no cuadran, actuad. No permitáis que la letra pequeña os robe lo que es vuestro. En el próximo vídeo de este canal, que publicaré la semana que viene, os voy a explicar exactamente cómo reclamar una revalorización mal calculada, paso a paso, con los formularios concretos, con los artículos de ley que tenéis que citar, con los plazos legales, con los trucos que funcionan y los errores que no debéis cometer. Será un tutorial práctico, directo, útil. Así que si aún no estáis suscritos, suscribíos, activad la campanita y nos vemos la semana que viene. Yo soy Don Alberto Pensiones. Mi compromiso es con vosotros. Mi trabajo es defender, con información y con rigor, los derechos de quienes construisteis este país. Y mi promesa es que mientras este canal exista, no dejaré de contaros las verdades que otros omiten. Cuidaos, cuidad a los vuestros y revisad la nómina. Siempre revisad la nómina. Hasta la semana que viene.